Hola con todos, bienvenidos. A nombre de nuestro centro de formación, les damos la cordial bienvenida a esta clase de seguridad de las comunicaciones y de la información, que corresponde al nivel 2 del proceso de formación de guardias de seguridad. Bienvenidos con todos, mi nombre es Mauricio Enríquez. Muy bien, me voy a presentar. Como les había manifestado, mi nombre es Mauricio Enríquez Ávila. Soy nacido en la ciudad de Tulcán, tengo 43 años de edad. Soy ingeniero en sistemas, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Estudié un diplomado en género y economía en la Flaxo. También estudié una maestría en gestión de sistemas de información en la Escuela Politécnica Nacional. Soy chofer profesional, también soy guardia de seguridad privada y actualmente me desempeño como servidor público en una entidad del Estado llamada Unidad de Análisis Financiero y Económico como especialista de seguridad informática. Es importante que ustedes conozcan el perfil de cada docente para que el proceso de formación sea el que ustedes esperan, que sea un proceso de calidad. Ok, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la seguridad de las comunicaciones y de la información. Todas las preguntas que tengan, por favor, escríbanlas en una hoja de cuaderno y luego haremos una retroalimentación para contestar todas las dudas que ustedes tengan respecto a la materia. Los sistemas de gestión de seguridad de la información. La seguridad de la información hoy en día es una de las ramas más importantes que se debe de gestionar en una empresa, sea pública o privada. Se debe de conocer, gestionar y minimizar todos los posibles riesgos que atentan contra la seguridad de la información en una empresa. Es importante que velemos por la seguridad de nuestros funcionarios, pero la información es una de las partes claves para la toma de decisiones. Imagínense si una empresa se queda sin su información, un banco que se quede sin la información de sus clientes. Dentro de lo que es la seguridad de la información, que es una disciplina que busca garantizar tres aspectos importantes. El primero, que es la confidencialidad, que busca evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información. ¿A qué se refiere esto? Ustedes como guardias de seguridad en algún momento determinado estarán a cargo del custodio de información importante, sea que la tengan de manera física o sea que sean custodios como por ejemplo de una bóveda o de un archivo secreto. Ustedes no pueden divulgar ninguna información de la empresa, no pueden dar a conocer a otras personas información que se considera confidencial. En general, la información de la empresa ni siquiera la pueden divulgar ustedes en su casa. La confidencialidad se refiere a que únicamente las personas que tienen autorización para ella son aquellas que pueden accederla. La integridad. La integridad se refiere a guardar en la totalidad de la información su contenido. Este contenido debe de permanecer inalterado a menos que sea modificado por el personal autorizado. Como por ejemplo, a ustedes les puede llegar una carpeta de una hoja de vida de una persona y después de 3 días esa persona le pide que cambie una hoja de la carpeta. Usted no puede hacer eso porque estaría cambiando la integridad de esa información. El contenido de un sobre, de una carpeta, no se puede modificar. Entonces, eso se llama integridad. Lo que es la disponibilidad. La disponibilidad es la información y los recursos relacionados que estén disponibles para el personal autorizado. Es decir, que habrá diferentes roles, diferentes usuarios y niveles de acceso a los que tendrán acceso a esa información, ¿no? Entonces, tiene que estar disponible únicamente para las personas que tienen autorización. Por lo tanto, es importante implementar los controles minuciosos necesarios, los cuales a través de un profundo estudio de los sistemas, las redes, los programas y hasta el propio hardware son indispensables para prevenir amenazas futuras y excluir las ya existentes. ¿Qué es la política de seguridad o qué son las políticas de seguridad de la información? Muchas veces confundimos la palabra política con el tema del gobierno o con el tema de la corrupción. Sin embargo, la política es una norma, una directriz que puede establecer una empresa pública o privada. Y en el caso de la seguridad existen normas respecto a las políticas de seguridad, que son un conjunto de requisitos definidos por los responsables de un sistema, que indica en términos generales qué está y qué no está permitido hacer en el área de seguridad durante la operación general del sistema o durante una jornada de trabajo.
Ustedes, como miembros de la seguridad, tienen que preguntar a sus supervisores o a las personas que están a cargo de la edificación, de la administración del edificio, deben de preguntar si existe un manual de operaciones o qué es lo que ustedes están autorizados a hacer y qué no, para que no cometan errores. Y cuáles son las políticas de seguridad que se debe de tener en una empresa. Es decir, qué tipo de controles se le puede hacer al usuario final, qué medios tecnológicos están permitidos conceder el acceso a una instalación y a quién yo debería de pedir autorización en el caso de que se tenga que consultar sobre alguna situación que no esté escrita en el manual de operaciones. Existen empresas que ni siquiera cuentan con este manual de operaciones, por eso es importante que para que ustedes no sean objeto de una sanción, pregunten cuando ingresen a trabajar, pregunten si existe un manual de operaciones. En el caso de no existir, qué están autorizados a hacer y qué no. Por lo tanto, la seguridad de la información es un conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de acuerdo a lo que establecen las normas ISO, también lo que es un estándar internacional llamado 27001, ¿no? En este caso, todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información es un estándar ISO 27001, que es una nomenclatura, ¿no? Un estándar que establece qué normas de seguridad se deben de cumplir. ¿Qué son los medios de transmisión, no? En esta clase, pues, hablaremos de los equipos de comunicación, como son la radiofrecuencia, el celular, el internet, una descripción general de los tipos de comunicación GPS, GSM, GPRS, infrarrojo, Bluetooth, email. Cómo tenemos que utilizar los medios de comunicación de forma adecuada, las radios, cómo utilizar las frecuencias, las claves. Hoy en día también se utiliza aplicaciones de los celulares como mensajes escritos, mensajes de audio, llamadas telefónicas. También utilizamos el email, las redes sociales, que en un momento determinado pues serán también herramientas que nos apoyen para podernos comunicar. Asimismo, veremos dispositivos especiales de comunicación que se utilizan en bancos, en vehículos blindados, como botones de pánico, alarma. Realizar permanentes capacitaciones y concientización a los guardias enfocadas al buen uso de la comunicación a través de la radiofrecuencia, teléfonos convencionales y celulares, así como el manejo de la información de forma segura y de forma adecuada. Se realizan también prácticas del vocabulario a fin de que puedan realizar un informe o un detalle de novedades suscitadas durante las horas de trabajo de forma clara y concisa, evitando así la pérdida de información por una mala comprensión o entendimiento. Se debe de conocer e identificar claramente las amenazas y riesgos que podrían afectar al equipo de comunicación y vulnerar la información. Un guardia de seguridad privado, como requisito importante, deberá poseer un curso básico en el manejo de herramientas ofimáticas como Office, dentro de este pues Excel, Word, PowerPoint, a fin de conocer la importancia de la seguridad en la informática, los tipos de seguridad existentes y los riesgos que aparecen debido a la falta de seguridad informática. Por lo tanto, los medios tecnológicos son parte importante de lo que es la seguridad tanto pública como privada. Además, es importante saber cómo debemos de actuar en respecto a los procesos de recepción, a la entrega y recepción de documentos, conocer normas básicas de legislación, normativa, reglamentos vigentes, conocimientos en manejo y documentación de archivo, e identificar a personas o grupos que representan amenazas reales, ¿no?, ante una fuga o daño de información. A continuación vamos a hablar de los sistemas de control de acceso. El control de accesos es un conjunto de medios, normas y acciones que tienen como finalidad restringir o permitir el ingreso o la salida de personas, sean usuarios internos o sean usuarios externos de la institución. Dentro de las funciones que debe realizar el personal de vigilancia, en cuanto al control de accesos tenemos el siguiente protocolo. El usuario inicia saludando. Nosotros tenemos que contestar ese saludo muy atentos y solicitar la identificación y el nombre de la persona a la cual está visitando o qué acción o trámite va a realizar en la institución.
Si es que se refiere a una persona que va a visitar, debemos de anunciar al visitante para solicitar la autorización de ingreso. Si es que tiene autorización, tenemos que registrarla en la bitácora. Y dependiendo de las políticas de control que tenga la empresa, podemos restringir el paso de celulares, flash memories, discos duros o también computadoras. Por eso es importante que ustedes pregunten cuáles son las políticas de control de acceso. Dentro de estas políticas también está el control de las medidas de bioseguridad, como son la mascarilla, el uso de gel o alcohol, ¿no? Dentro de todo lo que es el proceso de desinfección. Se pueden utilizar también aplicaciones para controles en los accesos vehiculares o dentro de la recepción, lo que son las cámaras de seguridad, molinetes o esclusas, que son puertas que me permiten controlar el acceso de metales o armas cortopunzantes, armas blancas, que no deben ingresar a la institución. Una vez que se ha cumplido con todo este protocolo, nosotros tenemos que direccionar a la persona solicitando que la credencial que se le entrega tiene que estar en un lugar visible, y dependiendo de las políticas de la empresa, pues esa credencial no puede extraviarse. Caso contrario, no podrán entregar ustedes la cédula de identificación hasta que la credencial no sea devuelta o repuesta. El guardia de seguridad tiene que saludar a viva voz, mirando a los ojos, utilizar adecuadamente el teléfono, escribir de forma adecuada las consignas, utilizar memorandos internos o externos dependiendo de la situación del trabajo, revisar los listados que tienen que ser proporcionados por la Dirección de Talento Humano, porque debe de conocerse qué personas trabajan en la institución, cuáles ya no trabajan para no permitirles el acceso, y establecer procedimientos adecuados para el control de acceso, utilizar bitácoras manuales o electrónicas, el uso de correo electrónico, la intranet para lo que son documentación o formularios o políticas internas de la empresa, así como la mensajería instantánea a través del uso de chats empresarial, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento de control de acceso que se debe de utilizar en una empresa, ¿no? Es un ejemplo, es un estándar que se podría aplicar. Ya dependerá de las instituciones de cómo tengan sus normas y políticas de control de acceso. Toda persona que no pertenece al inmueble o empresa y que concurre por primera vez o asiduamente, es decir, de forma inesporádica, a visitar a alguno de los residentes o funcionarios o a laborar, se deberá registrar en la bitácora, así como revisar la entrada y salida de paquetes. Los servicios de vigilancia y seguridad privada no podrán realizar ningún tipo de requisa y mucho menos con contacto físico, toda vez que es la fuerza pública la única facultada para este fin. En este caso, señores estudiantes, en los aeropuertos existen Policía Nacional, la SENAE, que es la Secretaría Nacional de Aduanas, así como también guardias de seguridad, pero nosotros como guardias de seguridad no podemos intervenir paquetes, carteras, bolsos o maletas. Si existe un perfilamiento de parte de la SENAE, ellos son los autorizados para poder hacer la requisa de este tipo de equipaje a las personas que en ese momento estén arribando al aeropuerto o en las fronteras. Nosotros no podemos realizar esos procedimientos. Los servicios de vigilancia y seguridad privada pueden utilizar equipos de detección, como son detectores de metales, esclusas o lo que son las bandas magnéticas de rayos X, para poder detectar objetos que no estén permitidos el ingreso dentro de la institución. Estos nos permitirán tener una visión y detección sobre todo el tipo de material que una persona puede ingresar, para que tengamos controles efectivos y no tengamos ningún problema en el proceso de ingreso. Respecto al tema de los paquetes, es importante que ustedes pregunten a la empresa cuáles son las políticas respecto a cuando un paquete llega a una institución, porque muchas veces cuando no se tiene políticas se puede dar el caso de que un paquete se pierda y le van a echar la culpa al guardia de seguridad. En este caso, si es que un paquete llegara a recepción, de forma inmediata usted tendría que comunicarse con el funcionario público o privado para informarle que un paquete está en la recepción, para que se acerque de manera inmediata a retirar su paquete. Caso contrario, si es que este funcionario no estuviera,
deberíamos de preguntar esas políticas para saber si podemos nosotros recibir y tenerlas en la recepción hasta que el funcionario llegue, sin que eso implique que usted tenga una responsabilidad sobre el contenido que venga en el paquete. Por eso es importante que se coordine esto con el supervisor o con el administrador del edificio. Es importante registrar la hora y llegada de entrega de los paquetes, poner las consignas en la bitácora. Respecto a la radiofrecuencia, vamos a hablar ahora de lo que es la radiofrecuencia, el teléfono convencional o celular, que debe de ser atendido al llamado de las radios de forma cortés e inmediata. En el caso de teléfonos convencionales, en muchas instituciones sí hay guardias de seguridad que hacen la función también de recepcionista y tienen que contestar el teléfono convencional, el cual más, en lugar de ser un medio de emisión, se convierte más en un medio de recepción. Porque si nosotros queremos comunicar una situación de emergencia o de riesgo, no vamos a utilizar el teléfono convencional en primera instancia, sino nuestro celular o la radio, ¿no? En este caso la radio es uno de los elementos más importantes que ustedes como guardias de seguridad deben de manejar, utilizando protocolos y contraseñas que permitan cifrar la información ante posibles intrusos de personas externas, ¿no? Ante posibles intrusiones de usuarios externos que quieran capturar nuestra comunicación. El guardia de seguridad es el encargado de transmitir cualquier mensaje de importancia respecto de la actividad diaria que está desempeñando. ¿Cómo se tiene que hacer el control en los vehículos? Básicamente se podrá tener en cuenta para su clasificación 3 categorías de vehículos. Vehículos de propiedad de los residentes o funcionarios o empleados públicos o privados. Estos vehículos, dependiendo si tienen autorización y un parqueadero asignado, podrán ingresar a la institución. Vehículos de visitantes en general. Debe de haber una zona de parqueo de los vehículos de visita y obviamente se debe de controlar el número de vehículos que se pueden ingresar como visitantes. Por eso es importante que estas áreas estén demarcadas o delimitadas con color amarillo y blanco, y si es que no están marcadas, ustedes como guardias de seguridad deben de preguntar cuáles son los parqueaderos de las autoridades, cuáles son los parqueaderos de las visitas, así como también dónde están ubicadas las áreas de carga, mantenimiento o de proveedores para los equipos o vehículos de manutención, que pueden ser montacargas, pueden ser camiones, que irán de forma repentina a las instalaciones del inmueble. Dentro de lo que es un parqueadero, se debe de verificar en rondas las ventanas, si es que se encuentran abiertas de los vehículos, puertas, los seguros, si es que están alterados, los baúles, si es que están abiertos, o si es que se pone en evidencia algún activo de valor importante. Así como también es importante conocer e identificar qué vehículos presentan fallas mecánicas que puedan afectar de manera considerable el ambiente. El radio. Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio y telefonía móvil están incluidos en esta clase de emisiones de radiofrecuencia, que se emplean en las operaciones de la seguridad móvil. Como ustedes saben, este es el curso de segundo nivel, y lo que estamos viendo es el uso de tecnología aplicada sobre todo a la modalidad móvil. La comunicación, ya sea efectuada por medios de radio electrónicos o digitales, facilita el intercambio de información puntual e inmediata, en el lugar y el momento en que sea necesario. En el ámbito de la seguridad privada, las comunicaciones por el medio de radio son un recurso y un complemento fundamental en instantes en que deseamos verificar la eficacia del sistema que se haya establecido. Las pautas claves para utilizar medios de comunicación para responder de forma rápida y eficiente a cualquier tipo de incidencia son las siguientes. Asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento de los equipos disponibles. Entrenar en forma permanente al personal en la operación de medios de comunicación con la finalidad de apoyar al máximo las capacidades del equipo disponible. Concientizar en los operadores acerca de la verdadera importancia de las comunicaciones. Verificar que los operadores cumplan las normas operativas y de seguridad establecidas. Las comunicaciones aplicadas a la seguridad privada buscan alcanzar los siguientes objetivos: transmitir y compartir información, permitir una reacción rápida, eficaz y oportuna,
coordinar y enlazar a los diferentes elementos del sistema de seguridad entre sí, para que cada uno de ellos ejecute sus tareas de modo coordinado. Los radioteléfonos son emisores y receptores, es decir, son tecnologías combinadas con capacidad de recibir señales de comunicación y transmitirlas. Es el medio de radio también en la seguridad, que se utiliza de forma más continua por su sencillez, eficacia, rapidez y privacidad. Estos equipos existen 3 tipos que vamos a detallar a continuación. Radios portátiles. Son equipos pequeños, prácticos y confiables. Su tamaño es reducido y su uso es personal. Utilizan baterías recargables y son ampliamente utilizados por los guardias de seguridad fija, conocidos también como walkie-talkies. Los radios móviles son equipos de radio instalados o montados en vehículos que se alimentan de energía a través de la batería de vehículo. Radios móviles son equipos de radio instalados o montados en vehículos que se alimentan de energía a través de la batería del vehículo. Este tipo de radio se utiliza con frecuencia en actividades de investigación, escoltas, transporte de valores, servicios de patrulla móvil. Se instalan en los vehículos blindados y en los transportes de custodia en las vías de comunicación. Es decir, que los radios móviles son equipos que se utilizan en operativos especialmente. ¿Cuáles son los radios de estaciones fijas? Son equipos de radio instalados en un local de forma permanente. Son de uso común en las centrales de control o centros de operaciones de las empresas y dirigen toda una red de usuarios para coordinar todas las actividades. Este tipo de radios de estaciones fijas se utilizaban con bastante frecuencia, sobre todo en el ámbito de los servicios públicos de taxi. Antes de que exista Uber o InDrive o estas aplicaciones que nos permiten solicitar una unidad de transporte, existían las famosas señoritas operadoras. El usuario llamaba por teléfono a la operadora, solicitaba una unidad y la operadora nos dejaba en espera en la línea mientras ella comunicaba por estas radios de estaciones fijas hacia los diferentes usuarios del sistema que eran los conductores de los vehículos. En ese caso se notificaba la ubicación donde tenía que dirigirse la unidad y la unidad que estaba más cerca pues contestaba el llamado de la operadora indicando a cuántos ciclos se encontraba de la dirección donde se encontraba el cliente. En ese caso, el que estaba más cerca era la persona a la cual se le asignaba la carrera de taxi y se dirigía donde el usuario final. Este tipo de radios de estaciones fijas ya no se están utilizando tanto porque hoy en día se utilizan las aplicaciones móviles, sobre todo en las ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, pero ya en ciudades más pequeñas sí todavía se continúan utilizando las radios de estaciones para lo que son el servicio de taxi. Quienes vayan a operar un equipo de radio deberán conocer las especificaciones técnicas de los siguientes aspectos. Se debe de conocer el alcance, es decir, la distancia a la que el equipo puede llegar a una comunicación clara y efectiva. Tipo de bandas en megahercios de la comunicación que utiliza. Estas están dadas por la frecuencia que utiliza para la operación y la reserva. Tipo de modulación que utiliza. Si es VHF es muy alta frecuencia, si es UHF es ultra alta frecuencia. Hoy en día el tipo de modulación que se utiliza más es VHF. Se debe de saber cuántos canales de memoria tiene la radio, ¿no? Es decir, de cuántos canales operativos se dispone. Los canales generalmente se utilizan para fines específicos. Si una empresa tiene que brindar seguridad en un edificio donde se comparte las oficinas con otras instituciones, posiblemente se utilicen más de un canal de comunicación. Fuentes de alimentación. Se debe de saber el tipo de carga de la batería, si es que es a 110 o a 220, y se debe de saber si es que son recargables o no. Debemos de conocer el tiempo de duración de la carga, qué tiempo el equipo de radio alcanza a funcionar con una carga completa, para tomar medidas de precaución en el sentido de que nos vayamos a quedar sin batería. ¿Cuáles son las normas, que debemos de verificar? Confirmar que la antena esté conectada
en el equipo de forma adecuada, comprobar la conexión de la batería con el equipo desconectado para saber si es que está cargándose o no, seleccionar el canal respectivo, accionar el interruptor de encendido, es decir, la perilla de volumen, hasta alcanzar el nivel de audición adecuado. En el momento de transmitir, pulsar el interruptor o tecla de transmisión. Antes de ejecutar el contacto oficial, efectuar una llamada de comprobación. Verificar el consumo de la batería. Se consume más en la transmisión que en la recepción. Es decir, cuando yo estoy haciendo el papel de emisor, se consume más la batería. Y respecto a lo que hablábamos del interruptor, este interruptor también se lo conoce como obturador, que es el botón que se debe de mantener aplastado el momento de la transmisión. Ahora vamos a conocer cuáles son los procedimientos operativos en las comunicaciones respecto a lo que yo no puedo hacer con la radio. Como por ejemplo, mantener conversaciones sobre temas personales u otros que no se relacionen con nuestra tarea. Transmitir el nombre y más datos personales del operador. Utilizar el equipo de radio para ejecutar transmisiones no autorizadas. Cambiar la frecuencia o canal sin autorización. Hacer declaraciones no adecuadas sobre temas que comprometan a la seguridad de la empresa o de los operadores. Utilizar un lenguaje indecente, irreverente o vulgar. Emplear tiempo excesivo en ajustes, pruebas y sintonías de la radio. O transmitir a una velocidad superior a la capacidad de recepción de las personas que están como receptores. Al transmitir un mensaje, ¿cuál es el uso de indicativos? Son un conjunto de códigos, palabras y números que tienen el objetivo de identificar a las diferentes estaciones de radio y operadores. Este código o distintivo de llamada se utilizará siempre para la transmisión, así como para la recepción. El uso de contraseñas. Son combinaciones que pueden realizarse mediante el uso de letras, colores y números. Las características básicas requeridas para una comunicación correcta y fluida son precisión, decir en forma exclusiva lo que deseamos, sin adornos ni rodeos, es decir, el mensaje concreto que deseamos transmitir. Brevedad, evitar utilizar preposiciones y oraciones largas. El mensaje debe ser tipo telegrama, usar frases cortas. Claridad, el mensaje no debe prestarse para dobles significados. Debemos ser breves y sintetizar los temas, no anteponer la brevedad a la claridad. Por ello debemos dar mensajes cortos de forma clara, que no confundan la comunicación. Dentro de estas técnicas se conoce el alfabeto fonético, el mismo que es un lenguaje sencillo que se utiliza en forma internacional en las comunicaciones de radio, en especial en las Fuerzas Armadas de los países. A este alfabeto también se lo denomina alfabeto fonético. El uso de este alfabeto ayuda a mejorar la seguridad y la comprensión en la comunicación. Cada empresa de seguridad privada también ha implementado sus propios códigos para el uso de la radio y el guardia de seguridad deberá utilizarlos de manera adecuada. En la época antigua, el emperador era la persona que se encargaba de proporcionar las claves a la guardia pretoriana, quienes eran los miembros de su protección personal. Cada día se cambiaban los códigos para la comunicación y era el mismo emperador que proporcionaba estos códigos. Por lo tanto, era importante desde la época antigua lo que es la seguridad privada. ¿Cuáles son los riesgos en las comunicaciones que tenemos debido a la forma de ejecutarse la comunicación y el medio que se utiliza para el operador? Por ello tenemos que tener presente algunas recomendaciones. Se debe de verificar las conexiones de la radio, verificar los voltajes y puestas a tierra, evitar el uso de la radio con las manos mojadas, no sobrecargar los enchufes y extensiones para que de esta forma podamos utilizar la radio de manera efectiva. Dentro de lo que son algunas tecnologías de radio tenemos la telefonía móvil. Es una de las más utilizadas. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, WhatsApp para hacer una llamada a otra parte fuera de nuestro país, en otro continente, la llamada es efectiva.
Sin embargo, sí existe un pequeño retraso en la transmisión, pero sobre todo estamos expuestos a que un hacker, utilizando medios de ciberseguridad, puedan intervenir esa comunicación y puedan rastrear nuestra llamada, lo cual no sería adecuado, sobre todo si se trata de empresas que están efectuando operativos que involucran mucho dinero. Aparte, tenemos equipos de radio de comunicación inalámbrica que se utilizan para operativos en vehículos o para dar protección a personas muy importantes. Esto es la función que se conoce como escoltas VIP, que utilizan este tipo de radios ya más sofisticados y que se conectan a la fuente o batería del vehículo. Y por último tenemos la telefonía satelital, que es la más efectiva, que se utiliza en operativos militares de países desarrollados y que se tienen que comunicar de un país a otro. Este tipo de telefonía satelital nos permite interactuar sin fallas con otra persona que se pueda encontrar en cualquier parte del mundo. La telefonía satelital, como su palabra lo dice, se conecta a través de satélites que están alrededor de la Tierra. No así la telefonía móvil, que utiliza antenas para comunicarse a través de los diferentes países, o hoy en día, por ejemplo, la telefonía móvil está utilizando debajo de los océanos la fibra óptica, pero igual sigue siendo una comunicación no tan segura. Por lo tanto, es recomendable utilizar los teléfonos satelitales. A continuación vamos a ver qué es el alfabeto fonético y vamos a utilizar lo que son los códigos Q. Así que pongan atención. El tema que tenemos para hoy es comunicaciones, manejo de los radios. El elemento más importante es el radio de comunicaciones. Un guarda no puede quedar con cualquier cosa sin nada, menos sin el radio, ¿listo? Entonces vamos a ver algunos temas muy básicos e importantes sobre el radio y las comunicaciones. Lo primero que tenemos que saber es que dentro de las comunicaciones hay un emisor, que es la persona que envía el mensaje, ¿cierto? Tenemos un receptor, el que va a recibir el mensaje o la información que se quiere dar, y tenemos un canal por el cual se va a transmitir la información, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita cuando manejemos el radio como tal. Y tenemos algunos códigos o claves que son para identificar los puestos o al personal que se le está enviando el mensaje y camuflar la información que se quiere dar, pues para que todo el mundo no sepa qué se está diciendo y no se entere de algunos aspectos importantes que entre la seguridad privada y la información se maneja. ¿Listo? ¿Qué objetivos veremos en este tema? Primero, conocer y operar un radio portátil. Es importantísimo conocer el radio, operarlo, porque es lo que ustedes diariamente van a estar realizando, ¿cierto? Porque el radio es el elemento, como les decía anteriormente, más importante en los servicios de vigilancia y seguridad privada. Conocer los códigos y claves de comunicación. Vamos a ver algunos códigos, el más importante, el código internacional de la Q, algunas claves que nos van a servir para interactuar más con el tema. Saber sobre la importancia de las radiocomunicaciones, discutir el uso de las órdenes críticas, saber los elementos de la comunicación, saber sobre el mantenimiento del radio, que eso es muy básico, y usar el radio como arma de vigilancia. El radio es muy importante. El radio es el medio más rápido en los sistemas de vigilancia y seguridad privada. Los radios son el medio más rápido en los sistemas de vigilancia y seguridad privada. Proporcionan a todos los vigilantes un contacto directo con sus jefes. Claro, sería muy engorroso, muy complicado yo llegar y tener información e ir a buscar a mi jefe inmediato o a un compañero para podérsela dar y tener que caminar varios kilómetros o metros. Simplemente con el radio de comunicaciones yo estoy dando esa información, estoy comunicando y siendo muy rápido. Estoy acortando la distancia y estoy siendo más ágil en la comunicación, ¿cierto? Lo mismo pasa en un momento de crisis o de emergencia. Cualquier cosa que suceda, yo informo inmediatamente y se toman los correctivos y las acciones inmediatas. Por eso el radio es tan importante, ¿sí? Por eso les digo, el guardia de seguridad se puede quedar con nada menos que un radio. Los radios tienen algunas limitaciones, como todo elemento electrónico tiene limitaciones. Una de las limitaciones es que es posible interceptar la transmisión. ¿Sí? Es posible interceptar la transmisión de los radios. El alcance es limitado. Este tipo de radios, como este Motorola que tenemos acá, su alcance es limitado, ¿sí? Unas
unos pocos kilómetros nomás tiene de alcance. Por lo tanto, es para uso exclusivo de áreas de trabajo, instalaciones grandes, pero no podemos comunicarnos con él intermunicipalmente, ¿sí? Para eso están de pronto otros radios como los Sabantel o últimamente que se está trabajando mucho el sistema del teléfono celular, que también puede servir como sistema de comunicación y tiene mucho más alcance. Los radios se pueden averiar. Todo radio, como les digo, elemento electrónico, se puede averiar, puede sufrir daños, puede sufrir averías, puede causar una caída y se puede dañar, se puede sulfatar, se puede humedecer, entonces es un elemento que se puede averiar fácilmente. La duración de la batería es limitada. Esto va de acuerdo a la utilización del radio. Si lo utilizamos bastante en nuestro turno de trabajo, pues obviamente él se va a desgastar la batería muy rápido. Por eso cuando ustedes reciben su turno, de su compañero, cuando se hace el cambio de turno, ustedes reciben su radio, reciben su cargador, reciben batería y una batería extra. En el momento que su radio se descarga, automáticamente sacamos la batería, la introducimos en el cargador, sacamos la que está ahí y nuestro radio queda otra vez totalmente listo para utilizar y no vamos a quedar incomunicados. El guarda no puede quedar incomunicado en ningún momento. ¿Se puede congestionar? Sí, la información se puede congestionar. De pronto el canal que se está trabajando hay mucha afluencia de información y se puede congestionar. Y se pueden bloquear las transmisiones. Es muy fácil en un radio de comunicaciones portátil bloquear las transmisiones. Vamos a hablar un poco sobre los códigos y las claves. Los códigos y las claves se basan en letras, en números o palabras que sirven de identificación. ¿Sí? ¿Con qué objetivo se hace eso? Con que la información que se va a transmitir por el radio sea mucho más corta y concisa. ¿Sí? Entonces, no podemos alargarnos mucho en la información, sino si de pronto necesitan saber la ubicación de un compañero, no le van a preguntar, hágame un favor, mi compañero tal, ¿dónde se encuentra? Es que no sé dónde está. No, simplemente regáleme su QTH. Eso lo vamos a ver en Código Internacional de la Q. Y estamos simplificando la información y siendo más rápidos y directos. ¿Sí? Y no vamos a bloquear tanto nuestro trabajo y vamos a ser más eficientes en nuestra labor. ¿Listo? Los códigos de identificación deben ser sencillos y cada unidad puede hacer, interpretar o desarrollar los propios. ¿Qué son códigos de identificación? Es como se identifica cada guarda o cada puesto. Ejemplo, una empresa de seguridad ganó la licitación de un hospital. Ese hospital lo van a llamar Escorpión. Entonces, todos los guardas saben que el hospital se llama Escorpión. Pero dentro del hospital hay varios puestos de cada guardia de seguridad. La portería principal, la sala de urgencias, entrada general. Entonces, cada puesto tiene un código. Entonces, como el hospital se llama Escorpión, entonces puede ser urgencia Escorpión 2. Entrada general Escorpión 3. Facturación Escorpión 5. Entonces, ya se sabe que según el código, el guarda que está ahí, entonces sabemos que el guarda Benítez está en urgencias. Entonces sabemos que es Escorpión 2. Entonces, es fácil de identificar. Cada empresa cada escuela, la empresa lo va a desarrollar y va a ser mucho más fácil comunicarnos e identificar a cada compañero que está en cada puesto. Las claves o formas de comunicación. Esta parte es muy importante. Es el uso de palabras codificadas para ocultar el verdadero significado del mensaje. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante. Yo cómo puedo codificar y camuflar el mensaje en una serie de letras o de palabras simples. Las palabras codificadas minimizan el tráfico de las comunicaciones por radio. Como le íbamos diciendo anteriormente, si yo codifico la información, pues voy a ser mucho más rápido en el tráfico de la información y voy a ser más eficiente y no voy a tener que estar tanto tiempo pegado al radio, ¿sí? Y tanto la información que me va a llegar, pues también va a ser muy directa y concisa. Bien, algo importante es que la comunicación o la transmisión debe ser corta y concisa, ¿sí? No podemos alargarnos más de lo que tenemos que informar.
El radio es exclusivamente para informar y no para hacer visita, para charlar, para preguntar. No, exclusivamente para su labor como guarda de seguridad. Vamos a ver cómo se opera un radio de comunicaciones. El radio de comunicaciones está compuesto por lo siguiente: una antena, la antena, que es la que nos permite recibir o recepcionar toda la información que nos llega. Un botón de on-off o prendido y encendido, que nos va a permitir también el volumen de nuestro radio. Siempre se recomienda tener un volumen medio, no muy alto, ni tampoco muy bajo porque no vamos a escuchar cuando nos están llamando. Y tenemos un selector de canales, que es el que nos va a permitir trabajar por el canal que nos diga. Si la empresa nos dice vamos a trabajar por el canal 1, simplemente ubicamos nuestro selector de canales en el canal 1 y por ahí se va a transmitir. Muchas veces se comete el error que inconscientemente se mueve el selector de canales y le dicen al guarda, llevamos una hora comunicando con usted y usted no nos responde. ¿Qué pasa? Resulta que como estaba modificado el canal, pues nunca te va a llegar la información porque va a estar por otro canal. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo del selector de canales. Tenemos una luz online, ¿sí?, que nos permite saber cuando el radio se va a descargar, que va a pasar de verde a rojo. Entonces nos va a dar tiempo de cambiar nuestra batería online, que nos va a permitir saber cuándo la batería se va a descargar. Y en este tipo de radios o modelos tenemos un botón que es el botón del pánico. Este botón nos permite dar una señal de emergencia. Si en el momento no podemos operar el radio y no nos permite obturarlo para dar la información, entonces presionamos ese botón y eso va a mandar una señal de emergencia a los demás compañeros y supervisores y jefes inmediatos diciendo dónde es la ubicación del radio y que hay una emergencia. ¿Listo? Tenemos una bocina, tenemos el cuerpo del radio, tenemos un gancho sujetador, ¿sí?, para no tener siempre el radio en la mano, sino poderlo portar dentro del uniforme y que podamos manipular y desempeñarnos normal. Y tenemos una batería que es quitable, la cual entra muy fácil para hacer el cambio de batería. El PTT obturador, hay que saberlo manipular. ¿Por qué? Él abre y cierra la comunicación del radio. Por ejemplo, si nosotros vamos a enviar un mensaje a alguien, entonces obturamos el PTT, esperamos 5 segundos y hablamos, enviamos la información, esperamos 5 segundos y soltamos. ¿Sí? Lo mismo, cuando nos envían o nos envían información, esperamos, recibimos la información, escuchamos, esperamos 5 segundos, obturamos o presionamos y hablamos. Respondemos a esa información. En el momento que terminamos de responder, esperamos 5 segundos y soltamos. ¿Por qué se hace eso? Para evitar que haya interferencia o la información quede cortada o quede a medias. Es importante esa parte porque a veces no se entiende bien o a veces usted llega y ya presiona y suelta rápido y quedó a la mitad la información. Porque ustedes quieren por ondas. ¿Listo? Y algo importantísimo, el radio no se debe acercar tanto ni se debe alejar tanto. Si lo alejamos mucho, no se va a entender y escuchar bien, y si lo acercamos mucho, va a sentir interferencia. No se va a escuchar ni se entender bien la información. Entonces, es importante eso para hacer una buena manipulación del radio. Entonces, ya sabemos que tenemos un radio comunicaciones, cuerpo del radio, bocina, algunos están en teclado, botón de encendido o apagado y a la vez volumen. Prendo, apago el radio y me sirve de volumen. Selector de canales, por el canal que se va a manejar. Luz online, que está acá también. Sin algunos botón del pánico. Antena, gancho sujetador, batería, obturador o PTT. Esas son las partes básicas del radio. Y es importante que los conozcamos porque así como las podamos conocer, también vamos a poder manipular el radio. Entonces, esta parte creo que ha quedado entendida. Dentro de los códigos y claves, hay uno que es muy conocido, que cada unidad, empresa
o institución puede crear o puede implementar el suyo. Se llama el código fonético. De pronto algunos han visto cuando de pronto la policía está en un puesto de control y les leen la placa y no se entiende. Eso es un código fonético. Entonces vamos a hacer un código fonético. Yo lo voy a ir copiando acá en el tablero. Ustedes lo van a ir copiando y lo vamos a explicar. Entonces, código fonético. ¿Cierto? Pero armado con palabras diferentes. Aquí puede ser avión, pueden poner alerón, arroz, no importa. Lo importante es que tenga las letras del abecedario. Y vamos a hacer un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, vamos a inventarnos una placa. Pongámosle XMR 325, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos leerla? Vamos a buscar en nuestro abecedario, en nuestro código fonético. Entonces tenemos la X que es Xerox. Entonces sería Xerox. Xerox. La M sería María. La R sería Rosa. Entonces sería Xerox María Rosa. Tercero, segundo, quinto. Otro. Podemos ponerlo A. SO 270. ASO 270. Entonces nos iríamos a avión, Susi, Orlando, segundo, séptimo, y este sería negativo. Recuerden que el 0 se pronuncia negativo. Entonces, todo lo que diga negativo tiene que ver con un 0. ¿Sí? Entonces, este es el código fonético. Cada unidad lo puede implementar. Si ustedes ya pertenecen a una empresa de seguridad, ellos pueden implementarlo. Le cambian solo las palabras, teniendo en cuenta en tener su abecedario y fácilmente lo pueden realizar. ¿Sí? Si quieren, también lo pueden poner con nombres propios. Por ejemplo, el gerente. Llegó el gerente. Entonces, gerente, ¿cómo podríamos decirlo? Gato, elefante, rosa, elefante, nené, tetero, elefante. Entonces, es simplemente leerlo, aprenderlo y manejarlo, ¿cierto? Irlo desarrollando poco a poco para que ustedes pues sean más efectivos en su labor. Eso con base al código fonético. Y vamos a ver algunos códigos internacionales, el código internacional de la Q. Vamos a ver algunos, pero pues en la información de la diapositiva les va a aparecer todos los códigos de la Q, que son bastantes, y pues gastaré mucho tiempo viéndolos todos, pero vamos a ver algunos, y ya les queda a ustedes la información de todo el listado del código internacional de la Q. Código internacional de la Q. Entonces, de eso vamos a ver el primero, que es QAP. Bueno, un listado pequeño y ya lo vamos a desarrollar. QTR, QTH, QTS. Vamos a ver estos cuadros, pero como les digo, ustedes van a tener su información, va a aparecer en este tema la gran cantidad de códigos, que son bastantes. Entonces, nos alargaríamos mucho viéndolos todos. Entonces, código nacional de la Q, porque sabemos que todo comienza con la Q, es internacional, o sea que en cualquier parte ustedes lo pueden utilizar. Lo único complicadito es aprenderlos, no más. Entonces, QAP, ¿qué significaría QAP? Puede tener muchos sinónimos. Permanezca en sintonía. Quedamos atentos. ¿Sí? Y puede tener más sinónimos.
Y este QAP comúnmente se maneja en toda área. ¿Cómo estamos? Bien, quedamos QAP, o sea, quedamos atentos, quedamos en sintonía, ¿sí? Es para decir que quedamos atentos, quedamos en sintonía, quedamos pendientes de algo. Eso es importante. QAP. QTR. QTR simplemente es ¿qué hora es? Eso significa QTR. ¿Qué hora es? Entonces ustedes fácilmente pueden preguntarle a alguien, ¿qué hora es? De pronto no sabemos la hora, se nos paró el reloj, el teléfono se nos descargó, entonces le preguntamos a un compañero. Como ya conocemos los códigos de identificación, entonces escorpión 1, escorpión 2, regáleme el QTR. Entonces, la hora. Fácil, ¿cierto? QTH. QTH es sitio o lugar. Sitio o lugar. ¿Sí? Entonces, el QTH, ¿alguien cuál puede ser? Portería número 2. Urgencias. ¿Sí? Entonces, sitio o lugar. ¿Dónde está? También podría ser esa incógnita, ¿cierto? ¿Dónde está? O dónde se encuentra. ¿Sí? Para saber dónde está una persona. Entonces, tiene varios sinónimos, pero se significa lo mismo. Algo importante en este QTH. Este QTH también es conocido como 520. Y es lo mismo. Regáleme sus 520, dígame dónde está, en qué lugar se encuentra, en qué sitio se encuentra, o regáleme su QTH. Son lo mismo. Entonces tenemos que QTH es el mismo 520, sitio lugar, también significa dónde se encuentra, dónde está, y dónde se encuentra. Ese es un QTH 520. Y el otro que vamos a ver es el QTS. QTS simplemente es gracias. Como en toda comunicación deben haber palabras amables, pues yo le digo a mi compañero QTS. Me dio una información importante, me hizo algún favor, entonces yo le digo QTS, gracias. Eso es. Y por último vamos a ver el W. Y W significa nombre o quién es. O identifícase. Ese sería el W. Entonces, tenemos estos códigos de la Q. Como pueden ver, es muy engorroso y gastaríamos demasiado tiempo viéndolos todos, pero cada uno va a tener su información del listado de los códigos internacionales de la Q. Bien. Algo importante que vamos a ver es el manejo del radio con los códigos. Habíamos hablado de los códigos de identificación como escorpión, águilas, betas, alfas, omegas, según el puesto donde estemos, y es importante saber cómo identificarlos. Si por ejemplo yo trabajo en una instalación, la instalación se llama Águila, y yo estoy en el área de producción, yo soy Águila 3, y necesito comunicarme con un compañero que es Águila 4. Entonces, siempre debo nombrar primero a quien va el mensaje o a quien estoy ubicando. Si yo soy Águila 2 y mi compañero es Águila 4,
Entonces, ¿cómo tendría que ser yo? Primero, no acercar tanto el radio, obturar 5 segundos. Águila 4 de águila 2. Espero 5 segundos, suelto. Siempre nombro la persona a quien voy a enviar el mensaje y luego me identifico yo. ¿Sí? ¿Para qué es eso? Yo estoy como guardia de seguridad, tengo mi radio acá, águila 4, ahora yo soy águila 4, águila 4, yo soy águila 4 de águila 2. Me está hablando águila 2. Identifico rápido y me doy por enterado. Ahora, al contrario, si a mí es que me están enviando el mensaje, yo soy águila 2, mi compañero es águila 3, entonces obviamente él me va a decir águila 2 de águila 3. Entonces, ¿yo qué hago? Ahí sí vuelvo a hacer lo mismo. Águila 4 de águila 2. Compañero es águila 4, yo soy águila 2, él me está llamando a mí primero, águila 2 de águila 4 que es él, y yo le respondo igual. Águila 4, para que sepa que le estoy hablando a él, de águila 2, que soy yo. Es la forma como se debe comunicarse con los diferentes puestos o compañeros de trabajo. ¿Sí? Yo repito, si yo envío el mensaje, nombro primero al compañero, después me identifico, y si me envían el mensaje, nombro al compañero y luego me identifico. Entonces voy a llamar al compañero. Águila 4 de águila 2 y suelto. Me responden, me hacen alguna pregunta, entonces yo les digo, aquí águila 4 de águila 2, igual. QAP, quedamos en contacto. Entonces esa es la forma de utilizar el radio, es la forma de utilizarlo, no muy lejos, no muy cerca, manejando los 5 segundos antes y después de comunicarlo, ¿listo? Entonces, siempre recuerden el siguiente: oprimir, hablar y soltar. Eso de que agravan ustedes: oprimir, hablar y soltar. 5 segundos oprimo, hablo, espero 5 segundos, suelto, lo hemos visto al principio, ¿listo? Entonces, pues, creo que no es más, es cositas básicas de comunicación. Recuerden que los radios también se pueden averiar si los golpeamos, estarle haciendo un mantenimiento al radio, estarlo limpiando, evitar que se humedezca, porque se puede sulfatar muchas partes y impedir el buen funcionamiento o el funcionamiento total del radio, cubrirlo de agua, evitar elementos que lo puedan dañar, ¿cierto? Entonces es muy fácil, si se quita la batería se puede limpiar con un cepillito seco para que el polvo o partículas que vayan cayendo pues no vayan deteriorando el radio, ¿sí? Y limpiarlo por todas sus áreas. No es más, entonces muchísimas gracias por su atención. Ese era el tema sobre comunicaciones y radio. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.